cómo esto divide algunas posiciones en el Congreso y finalmente cuál es la decisión que podría tomar en el Parlamento las autoridades para ver si acceden o no a este pedido de pensión de Alberto Fujimori. En concreto, ¿qué pidió Alberto Fujimori a través de su abogado? Una pensión de 1.500 soles, y ahí estamos viendo los documentos que presentó ante el Parlamento, una contratación de una persona con régimen CAS que podría ganar hasta 3.700 soles con la figura de un asistente. Esta es la figura de alguien que podría ayudar al expresidente en sus labores diarias, pagado por supuesto con la planilla del Congreso. Y una tercera cosa pidió el expresidente de la República: 150 galones de combustible a través de vales de consumo, que en el cálculo podríamos estar hablando de un monto que representa 2.500 soles. Este pedido fue tramitado ante el Parlamento y es interesante ver cómo los congresistas fujimoristas salieron a respaldar este pedido. La bancada de Fuerza Popular en un comunicado ha dicho que Alberto Fujimori tiene el legítimo derecho de recibir esta pensión y que millones de peruanos están agradecidos con lo que hizo. Vamos a escuchar a una de las congresistas fujimoristas que anoche salió rápidamente a decir que Fujimori merecía esta pensión. ¿Qué dicen otros parlamentarios? Algunos parlamentarios de derecha respaldan esta posición, no necesariamente de Fuerza Popular, y la izquierda dice que esta es una decisión administrativa. Vamos a ver lo que dijeron los parlamentarios, después te cuento qué dice la ley, porque la ley habla de una excepción, pero antes escuchamos a los congresistas. Lo que sí creo que como presidente de la República o expresidente de la República, como el mejor presidente que ha tenido nuestro país, le corresponde la pensión y lo que se ha hecho es la formalidad del pedido, nada más. La ley aplicable es la ley 15.116, que es una ley que data de 1964. La ley, la que les hago mención, la 15.116, no establece ninguna restricción. Entiendo que cuando ocurre un indulto, ocurre el perdón de todos los ilícitos que haya podido cometer. Entonces, si el indulto alcanza también la exoneración de algún pago de reparación civil, por supuesto que eso habilitaría a que el expresidente pueda recibir una pensión. Pero el caso correspondería a la parte administrativa del Congreso. Yo creo que no pasa por una decisión, no pasaría por una decisión política, ¿no?, sino legal. Ajá, y ojo que el Congreso está a contrarreloj para responder el pedido de Alberto Fujimori, porque el día 10, este viernes, se cierra la planilla del mes y si es que el Congreso accede a esto, tendría que tomar una decisión antes del día viernes. Pero ¿qué dice la ley? Y aquí entramos al debate ya legal sobre este caso, porque la ley es clara y habla de una excepción para entregar este tipo de pensiones a expresidentes. ¿Cuál es la excepción? Que hayan sido acusados constitucionalmente o que tengan una sentencia condenatoria, que es el caso de Alberto Fujimori. ¿Quién lo explica mejor? Un ex oficial mayor del Congreso. Recordamos que el oficial mayor es el más alto cargo del Congreso, no político. Ayer conversamos con César Delgado Guembes y esta fue su opinión. Fujimori, ¿debe o no debe recibir pensión según lo que dice la ley? Escuchen. Que una de las excepciones es que no corresponderá la pensión vitalicia a los presidentes de la República que hubieran pasado por un trámite de acusación constitucional y eventualmente que hubieran sido condenados por el Poder Judicial. Este es el caso en el que se encuentra el señor Fujimori. El señor Alberto Fujimori no ha sido amnistiado, por lo tanto, no hay olvido. Ha sido indultado, hay perdón, el delito no ha sido eliminado, existe la condena y por lo tanto, habiendo sido condenado, no le corresponderían los beneficios de la ley 26.519. Esta persona es un ex alto cargo administrativo en el Congreso, un ex oficial mayor, y nos está recordando lo que dice esta ley 26.519. Hay excepciones para que los presidentes pidan este tipo de pensiones y en el caso de Alberto Fujimori, si uno se apega a la letra, no debería recibir esta pensión.
¿Tú qué opinas? Te estamos haciendo esta pregunta a través de las redes sociales. Puedes opinar escaneando el QR y participando. Se abre el debate también porque algunos parlamentarios, por ejemplo, como Roberto Quiabra, dijeron: el expresidente ya debería contentarse con el indulto que se le dio. Y atención con esta figura que mencionaba la persona que acabamos de escuchar. Ha sido un indulto, no una amnistía. Entonces, parece, al menos en la parte legal, el debate zanjado. Pero recordemos que el fujimorismo está sacando una norma de los años 60 donde no había este tipo de exoneraciones, ¿no? Entonces, esto está todavía muy caliente en el Congreso. Vamos a ver si se define, pero de todas maneras divide la opinión. ¿A propósito de qué divide la opinión? A propósito de que el propio Alberto Fujimori ha entrado desde hace algunas semanas en una suerte de campaña para impulsar su propia imagen y hacer estas videomemorias a través del TikTok. Vamos a ver parte de lo que está subiendo en las redes sociales Fujimori, y esto de alguna manera lo pone en el centro del debate, y también para que sepan quienes pueden estar viéndonos y no saben en qué está el expresidente, está muy activo en TikTok. A pesar de haber sido indultado, hoy se me acusa injustamente por los crímenes de Pativilca. Exactamente por la misma teoría. Como no existe ni una sola prueba en mi contra, vuelven a incriminarme por ser jefe de un gobierno acusado de criminal. Por eso, ahora yo voy a defenderme con todas las armas de la ley. Bueno, así anunciaba Lore Alberto Fujimori hace algunas semanas este tipo de videomemorias en TikTok, y tiene mucho sentido porque decía: me voy a defender, por ejemplo, del caso Pativilca, pero ahora lo que estamos viendo es que también intenta recuperar esta suerte de beneficios que tienen algunos expresidentes, salvo por esta excepción que la ley dice: no puede haber sido acusado constitucionalmente. Si ha sido acusado el presidente, ya no le corresponde el beneficio. Legalmente parece clara la figura, pero en el Congreso, donde también impera la política y allí las decisiones que puedan tomar el fujimorismo pesa en el Congreso, vamos a ver con qué sorprenden. Es posible incluso que se apure y que se resuelva a favor de Alberto Fujimori este pedido de pensión. Yo creería que hay como, más allá del fondo, más allá del tema de cuánta plata es y si la necesita o no la necesita, yo creo que es una movida de carácter político para ver cómo reacciona la ciudadanía, cómo lo mide, si la gente está de acuerdo o no, más allá de lo que suceda en las redes sociales, en Twitter, que de alguna manera tampoco acaban representando a las personas. En algunos momentos hemos visto temas que son muy polémicos o muy cuestionados en redes sociales, y hacemos la pregunta aquí a las personas que nos están viendo y los resultados son diametralmente opuestos. Yo creo que es un tema de medición de fuerzas, de popularidad, si quieres, de Alberto Fujimori de cara a este pedido. Y al final, la aprobación es política, ¿no? O sea, dependerá mucho de los votos, porque si la norma no lo permite, no te sorprenda que modifiquen la norma. Aunque para algunos la norma sí lo decía, pero como esa inhabilitación era por 10 años y ya pasaron los 10 años, entonces ya se extinguió. O lo que escuchábamos, ¿no?, de Patricia Juárez diciendo: hay una norma de 1960 que no tiene esta excepción, que otorga este tipo de pensiones vitalicias a expresidentes sin excepción alguna. El fujimorismo parece estar apelando a una norma antigua para poder conseguir esta gracia. Bajo esa misma norma, entonces, si tú vas a la antigua, no a la nueva, entonces también tendrías que terminar otorgándole pensión a Manuel Merino y a Francisco Sagasti, dos personas que se encargaron de la presidencia y que se le dio primero a Manuel Merino la pensión, pero luego por Sagasti esta pensión nunca se dio y se eliminó para encargados, que sí la tuvo, por ejemplo, Valentín Paniagua. Repasamos algunos expresidentes y veamos quiénes cobran y quiénes no cobran esta pensión. ¿Sabían ustedes de esta pensión vitalicia a la que tienen derecho los expresidentes peruanos? Con alguna excepción. Mira esto, por ejemplo, Alan García recibe 15.600 soles, por supuesto el expresidente fallecido. Este beneficio se recibe por su viuda y por su hijo, ¿no? En partes iguales. Exacto, por el último de sus hijos.
Ollanta Humala recibe este beneficio, 15.600 soles. Claro, a pesar de que está en estos momentos en medio de una investigación, exacto, es parte de la investigación Lavallato. Lo mismo ocurre con Pedro Pablo Kuczynski, una figura igual. Recibe 15.600 soles de pensión. Aquí ya entramos, y cuando hablamos de Kuczynski, hablamos de este inicio de esta etapa de inestabilidad política. Martín Vizcarra Cornejo no recibe por haber sido acusado constitucionalmente en el Parlamento. Estamos hablando de las pensiones vitalicias de los expresidentes, los que cobran y los que no. La misma situación es la de Manuel Merino de Lama. No recibe por una decisión de la mesa directiva. La Comisión de Constitución pidió opinión a abogados constitucionalistas y ellos dijeron no, los presidentes que se encargan del cargo, que se encargan, digamos, de esta función presidencial, no deberían recibir pensión. Pero en realidad esto no fue por él, a pesar de que uno puede cuestionar más allá de que si fue o no presidente el tiempo, ¿no? Fue 5 días presidente hasta que renunció. Pero porque Valentín Paniagua sí cobró pensión y es más, luego de su muerte, sus deudos cobraron la pensión. Exacto. No tenía espacio para poner más presidentes, pero incluso podríamos hablar de Toledo, que también recibió la pensión, pero cuando entró a prisión ya se quedó sin esa gracia. Mira lo que pasa con Francisco Sagasti, muy parecida a la situación a la de Manuel Merino, no recibe pensión de 15.600 soles. ¿Qué pasa con Pedro Castillo, otro expresidente? No recibe pensión por acusación constitucional. De hecho, estas pensiones no son automáticas, Lore. Cada expresidente debe tramitarlas ante el Parlamento, que es la entidad que entrega este dinero. Yo quería también preguntarle a la gente si sabía que los expresidentes reciben una pensión vitalicia, es decir, de por vida, ¿no? Esto es algo que creo que la sociedad se está enterando recién de esta dinámica. Y no solamente de por vida, porque al final tú podrías decir, bueno, en agradecimiento a los servicios prestados, el Estado les otorga una pensión vitalicia, dado que han tenido a su cargo el principal puesto de la nación. El tema es que la pensión va para sus deudos, para sus cónyuges, para sus hijos menores. O sea, es una pensión que se puede dar 10, 15, 20 años, dependiendo ya de la vida, no solamente del expresidente, sino también de sus deudos. Exacto, es el caso, por ejemplo, del expresidente García. Su familia sigue recibiendo esta pensión y podría ser el caso de otros presidentes que, claro, fallezcan y la familia pida que se continúe con este pago, ¿no? Bueno, el tema es polémico por donde lo veas. Es bien polémico. Y vamos a ver qué decisión toma el Parlamento. Ojo que la planilla del Congreso se cierra este viernes 10. Podría haber una decisión antes. Esto te lo contó en exclusiva la web latinanoticias.pl.